Hoy día vamos a empezar nuevamente las reuniones de la agrupación de neurogastroenterología, en que pretendemos este año hacer más reuniones que el año previo, una reunión cada 2 meses en el fondo, y hoy día tenemos el agrado de contar con nosotros eh, al doctor Hugo Monroy. El doctor Hugo Monroy es gastroenterólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él viene llegando hace muy poquito de una formación en el extranjero, por lo tanto cargado de nuevos conocimientos, investigación, me imagino, y hoy día nos va a hablar de un tema que probablemente es de interés bastante transversal, como es la esofagitis eosinofílica, y fundamentalmente dándonos una actualización acerca de los conceptos actuales. Hugo, muchas gracias en primer lugar por aceptar nuestra invitación, volver a incorporarte a las reuniones de Neurogastro, y lo dejamos aquí con su charla. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y encantado de presentar hoy este tema que es esofagitis eosinofílica, conceptos actuales. En realidad lo saqué a colación a partir de la suerte que tuve en Vall d'Hebron, en Barcelona, de sumarme a un policlínico en mis últimos meses de la estancia formativa, donde se manejaba exclusivamente esta patología, y me pareció de una importancia mayor porque, de hecho, si no la buscamos no la encontramos, y si no la buscamos no tenemos el concepto de cómo hay que tratarla, y cuando nos encontramos con ella también es una sorpresa y nos vemos un poquito pataleando en el agua respecto a algunos conceptos. Así que me interesó mucho traer la colación por la importancia que tiene, y a continuación le voy a hacer un breve resumen acerca de los conceptos actuales y qué cosas han cambiado en los últimos años, y que es bastante importante porque cuando uno lee de los libros, la verdad, esto ha cambiado bastante. Hay consensos nuevos, hay papers muy importantes de cambios conceptuales que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando llegué acá y empecé a protocolizar las biopsias de esófago, que en mi centro no estaban protocolizadas. Cuando alguien tenía disfagia, en realidad cada gastroenterólogo o cirujano digestivo que hacía una endoscopía veía si tomaba biopsia, no tomaba biopsia, describía de cualquier forma el esófago. Entonces, cuando empecé a hablar con algunos cirujanos digestivos, sobre todo, les conté acerca de la necesidad de protocolizar biopsias de esófago, y uno me dijo, ¿qué eso? ¿Se come? Entonces, respecto a lo mismo, ¿cómo podríamos resumir un poquito la esofagitis eosinofílica? Esto es una enfermedad crónica que está circunscrita o localizada en el esófago, es inmunológicamente mediada, pero es bien particular porque no es IgE mediada, como otras enfermedades inmunológicas del tracto digestivo, con respecto a una reacción a alérgenos alimentarios, y lleva consigo síntomas de disfunción esofágica, e histológicamente se caracteriza porque hay una inflamación que es predominantemente eosinofílica, y el concepto es más, igual o más de 15 eosinófilos por campo mayor, que vendría siendo más o menos más de 60 eosinófilos por milímetro cúbico aproximadamente. Y este diagnóstico se da tras excluir algunas causas de eosinofilia tanto local como sistémica digestiva. De esta forma, el infiltrado que puede tener el esófago, que es principalmente de algunos linfocitos, da lugar a una infiltración principalmente eosinófila. No solo la esofagitis eosinofílica lleva infiltración eosinofílica, valga la redundancia, del esófago, hay otras entidades que tenemos que descartar cuando estamos en el track de diagnosticar esto, y algunas de ellas son, por ejemplo, la gastroenteritis eosinofílica. Si no buscamos biopsias dirigidas al resto de los segmentos del tubo, no vamos a ver si es una enfermedad confinada al esófago o también está asociada a otro compromiso como gástrico o intestinal. La enfermedad de Crohn, si bien recuerdan, también dentro de los hallazgos histológicos puede haber un aumento de los eosinófilos. Claro que es un contexto clínico distinto. La infestación parasitaria también nos puede dar infiltración eosinofílica, incluso a nivel esofágico. La acalasia, también si recuerdan, dentro de la epatogenia tiene eosinófilos, ¿vale? El síndrome hiperosinofílico es cuando también hay respuesta sistémica, y generalmente no se compromete solo el esófago, sino también otras partes y otros órganos del sistema digestivo. La hipersensibilidad a fármacos también puede llevar a hiperosinofilia, y una serie de otros diagnósticos diferenciales que es más obvio de diferenciar, pero siempre tenemos que tener esto en mente, ¿ok? Así, el principal cambio en la definición o diagnóstico, que es importante para lo que viene, es que la prueba terapéutica a inhibidores de la bomba de protones fue abandonada, ¿ok? Esto es algo relativamente reciente. Entonces, hoy en día, esto no es un criterio diagnóstico. Todavía veo pacientes que van a una endoscopía y les evitan las biopsias porque quieren hacer un trial
con omeprazol o con otro inhibidor de gamma protones. Eso actualmente es un concepto antiguo, o sea, se ha abandonado. Y de hecho, hoy en día, los inhibidores de gamma protones son una opción terapéutica en la esofagitis eosinofílica. De hecho, incluso ya se sabe que tendrían un efecto antiinflamatorio al disminuir la respuesta TH2. ¿Okay? De esta forma, esta entidad que es la esofagitis o la eosinofilia esofágica respondedora a inhibidores de gamma protones, actualmente se acepta que está dentro del espectro de la esofagitis eosinofílica. Tanto ella como la esofagitis eosinofílica son distintas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sin embargo, pueden ir juntas o coexistir, pero no necesariamente corren en paralelo, es decir, podemos encontrar una o la otra y ellas mismas pueden en el transcurso del tiempo interactuar entre sí. No se sabe exactamente la relación causa-efecto de cada una, pero sin embargo se sabe que están dentro del mismo espectro. Así, esta imagen que ven ahí es el algoritmo sugerido antiguo de la guía ACG del 2013, en la cual se ve que después de un trial con inhibidores de gamma protones de 8 semanas, recién había que rebiopsiar y ver si había una respuesta con descenso de los eosinófilos. Sin embargo, eso ha sido abandonado. Hoy en día no tenemos que hacer esa prueba y lo que nos proponen los últimos consensos, principalmente el europeo del 2017 y el americano del 2018, es que si tenemos una presentación clínica, tenemos que hacer una endoscopia digestiva alta con biopsias de esófago protocolizadas, y si hay igual o más de 15 eosinófilos por campo mayor y no tenemos un diagnóstico diferencial obvio, estamos frente a una esofagitis eosinofílica, ¿sí? ¿Y por qué es importante este tema? Podemos decir que esta es una relativa enfermedad millennial, ¿ok? Porque los primeros diagnósticos fueron en la década de los 80. Los primeros reportes fueron del grupo suizo de Struman, y también si uno revisa literatura no indexada de los años 70, ya habían casos pediátricos con infiltración eosinofílica del esófago, pero sin embargo el concepto aceptado internacionalmente y transversal nace, entre comillas, en los años 90. Y esto nos hace preguntar qué tan subdiagnosticado está en nuestro medio, porque en la práctica clínica, nosotros que nos dedicamos a esófago no vemos tanto como dicen los papers, ¿okay? Eso por lo menos en la realidad de los centros grandes, ¿okay? De hecho, cuando uno mira los gráficos, si bien los reportes empiezan cerca de los años 80, esto se ha disparado desde el 2003, 2005 hacia arriba, la incidencia y la prevalencia ha aumentado de forma impresionante, ¿okay? También es muy importante el concepto de que luego de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la principal causa de esofagitis crónica. Y eso no hay que olvidarlo. Con lo prevalente que es la esofagitis, ¿okay? No todo es reflujo, eso ya bien lo sabemos. Pero la esofagitis con inflamación, esta es la principal causa después de la enfermedad por reflujo. Y también podemos decir que como una enfermedad relativamente nueva, se ha beneficiado por los avances o por la sistematización de la ciencia médica este último tiempo. De hecho, la historia natural de esta enfermedad está súper bien caracterizada, al contrario de otras. ¿Okay? De hecho, en los trabajos randomizados, prospectivos, sobre todo de este grupo suizo, se siguieron adultos por 7 años y más, randomizados a placebo, porque obviamente no se sabía si los corticoides, por ejemplo, tópicos, tenían un resultado o no. Entonces tenemos una historia natural súper bien conocida que es muy difícil de encontrar en otras enfermedades. Eso es muy, muy interesante. Y también ha tenido un rápido progreso en cuanto al diagnóstico y la terapéutica debido a la medicina basada en la evidencia. Como estamos cada vez más estructurados viendo las enfermedades y analizamos de mejor forma la evidencia, esto ha crecido ampliamente. De hecho, si ustedes ven en este gráfico, la cantidad de publicaciones con el índice de esofagitis eosinofílica ha crecido de una forma brutal, ¿okay? Bueno, respecto a la fisiopatología, no los quiero enredar mucho porque es bastante interesante, pero conceptualmente, como toda enfermedad, hay factores ambientales que tienen que ver principalmente con alérgenos alimentarios, así como también con microbiota, y tenemos factores del huésped, que también vamos a ver en detalle más adelante, pero principalmente están concentrados por fenómenos que pasan a nivel del epitelio esofágico, y aquí la vedette de la fisiopatología son los linfocitos TH2. Se sabe que un epitelio predispuesto
de un paciente predispuesto que está sometido a ciertos alérgenos alimentarios, monta una respuesta TH2, donde las principales interleuquinas son la interleuquina 13, que a través de la periostina y la eotaxina 3 llevan consigo a un reclutamiento y a una inflamación eosinofílica importante, así como también a remodelación a partir de fibrosis, y también hay un downregulation de algunas proteínas que tienen que ver con la barrera epitelial, y esta pérdida de la barrera lleva a una amplificación del fenómeno al exponer más los antígenos a los eosinófilos y a las células epiteliales. Otra interleuquina importante es la interleuquina 5, que a través de una serie de mediadores lleva consigo a un reclutamiento, a una maduración y también a una degranulación de los eosinófilos, que lleva consigo a todo un círculo vicioso de una inflamación eosinofílica constante y persistente en el tiempo. Este concepto también es muy importante, que en el fondo la esofagitis eosinofílica, y no hay que perder el foco, es una alergia alimentaria que está confinada al esófago, pero no es IgE mediada. ¿Okay? O sea, eso es muy importante, sobre todo para el tema inmunológico y el tema de las dietas que vamos a ver enseguida. Y este gráfico también resume muchos factores en juego, tanto fisiopatológicos como de predisposición, donde la patología celular, principalmente con mastocitos, eosinófilos, tiene un componente de atopía. Los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica en general tienen un componente atópico más importante. Hay conocidos algunos ítems de heredabilidad, principalmente algunos raciales, por ejemplo los caucásicos son más susceptibles a esofagitis eosinofílica que los afroamericanos. Hay algunas variantes genéticas que se han encontrado con estudios de genoma completo o GWAS, que tienen que ver algunas con proteínas de desmosoma y otras con receptores de TH2. También se sabe que es predominio de hombres adultos jóvenes. Aquí el género es bastante importante, casi una proporción 3:1 versus mujeres. Y respecto a los factores ambientales, hay un esfuerzo europeo por juntar todos los casos nuevos y algunos retrospectivos de esofagitis eosinofílica para tener mejor evidencia respecto a qué factores ambientales están implicados en esto. Así, si el paciente acepta, se le hacen una serie de preguntas para ampliar y tratar de encontrar un factor causal ambiental, pero sí se sabe que hay algunos importantes, como por ejemplo el uso de fórmulas durante la alimentación en el periodo perinatal, así como también nacimientos por cesárea, y también algunos otros como uso de antibióticos en la infancia temprana. ¿Okay? Respecto a la epidemiología, ya algo adelanté. La prevalencia, si ven ahí los números, no es lo que uno ve en lo habitual con pacientes con síntomas esofágicos. O sea, en estudios de prevalencia e incidencia se ve que uno de cada 2.000 pacientes, ¿okay?, tanto en Europa como en Norteamérica, pueden tener esofagitis eosinofílica. O sea, esos números yo no sé si se ven reflejados en alguno o usted ha visto tanto en el fondo de la práctica clínica. No sé si eso es porque no lo estamos buscando o porque efectivamente hay un factor étnico importante en respecto a esta respuesta. ¿Okay? Y remarcar que es la segunda causa de esofagitis después de la esofagitis por reflujo, y cuando se busca de forma dirigida con biopsias en todos los pacientes con síntomas esofágicos, hasta un 7% de estos pacientes puede tener esofagitis eosinofílica. Y cuando se va a buscar dirigidamente pacientes con disfagia no obstructiva, o sea, le hago endoscopía, no hay una masa, no hay un cáncer, no hay una calasia de libro, en el fondo, si uno biopsia estos esófagos, hasta el 23% pueden tener esofagitis eosinofílica. Ahora, esto tiene el sesgo de selección de centros muy terciarios, muy particulares, pero estos números algo nos están diciendo, ¿okay? Y de hecho, más aún, y esto sí yo lo vi en este centro en Barcelona, es que cerca de la mitad de los pacientes que se impactaban, es decir, que llegaban a la urgencia con impactación alimentaria, que se lo biopsiaban todos, la mitad, y efectivamente eso era así, la mitad tenía esofagitis eosinofílica. Y eso antes se perdía, porque ningún endoscopista quería biopsiar en agudo, en caliente, y los pacientes se perdían y se impactaban de nuevo. Aquí, que se pusieron un poco más majadero, paciente impactado, paciente biopsiado. Si no, era en el momento de sacar el alimento antes de irse de alta, y la mitad tenía esofagitis eosinofílica. ¿Okay? La mayoría de hombres jóvenes, pero también se da en mujeres, en gente mayor, ¿okay? Así que eso me interesa que se quede como concepto. Paciente impactado, paciente biopsiado, porque el riesgo de tener esofagitis eosinofílica es bastante alto. El perfil típico es un hombre, 3 veces más que las mujeres, atópico, entre los 20 y 50 años, generalmente con historia de impactación.
Y obviamente porque es importante también porque impacta negativamente la calidad de vida. Si bien ven ahí los gráficos de incidencia y prevalencia, vemos que esto se ha disparado, ya lo vimos inicialmente, y también es importante ver que cuando se hacen biopsias dirigidas en pacientes con síntomas esofágicos, la gran mayoría de los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica son hombres, y en estos rangos etarios que les dije, hombres jóvenes, generalmente entre 20 y 50 años. Respecto a la historia natural, como también le adelanté, que es muy bonito esto porque está muy bien estudiado. El grupo suizo estudió a 30 adultos seguidos por 7 años en rama corticoides tópico y placebo, y se vio que los pacientes que estaban randomizados al placebo había una persistencia de la eosinofilia, persistencia de los síntomas y también una fibrosis crónica progresiva. La duración de la enfermedad no tratada es el principal factor que tiene que ver con la producción de fibrosis, estenosis, así como también la aparición de trastornos motores esofágicos. Este es un gran camaleón. La esofagitis eosinofílica puede dar cualquier trastorno motor esofágico, y por eso casi siempre lo colocamos ahí como un comodín del diagnóstico diferencial. Como recuerdan, la manometría esofágica da patrones de alteración de motilidad, nos da un diagnóstico etiológico final, y siempre hay que considerar etiologías diferenciales, y la esofagitis eosinofílica siempre está presente en ellas. Y los esteroides tópicos y las dietas de exclusión podrían revertir la remodelación esofágica en algunos trabajos retrospectivos, sobre todo en adultos. Y lo último, que esto siempre lo preguntan los pacientes, la esofagitis eosinofílica no predispone a cáncer. ¿Okay? Eso está súper bien estudiado. ¿Okay? Esta es la progresión que se propone en forma diafragmática, que uno nacería con un esófago normal, y desde la niñez a la edad adulta la inflamación crónica llevaría a procesos de fibrosis progresiva hasta llegar a esófagos abandonados, traquealizados, donde claramente hay una alteración importante de la motilidad, de la funcionalidad, y los síntomas son bastante importantes. Cuando hacemos estudios del tipo funcional, vemos aquí un gráfico muy bonito en el cual se compara pacientes con esofagitis eosinofílica versus controles en cuanto a la respuesta de distensibilidad con balón, y vemos que a pesar de que puedan tener un esófago endoscópicamente normal, la distensibilidad está claramente afectada. Estamos esperando trabajos con técnicas nuevas. Esto es con balón de la medicina funcional o la neurogastroenterología clásica. Queremos ver otros trabajos que están en curso. Y les muestro un tránsito de esófago, un esofagograma contrastado, donde tenemos un paciente abandonado en la parte izquierda con esófagos filiformes, que en algunos de ellos es muy problemático porque hay casos descritos que ni siquiera pasa la endoscopia. ¿Okay? Respecto al proceso diagnóstico, podemos decir que la clínica en adultos está dominada por disfagia, impactación alimentaria y dolor torácico no coronario. ¿Okay? Estos son los tres síntomas que dominan principalmente en los adultos. En los pacientes pediátricos tienen otro perfil, que yo no me metí mucho ahí porque como no soy gastropediatra, pero esto es lo que predomina acá. ¿Okay? La clave aquí es hacer una endoscopía con biopsias protocolizadas. Nos sirve tomar una biopsia, 2 biopsias, de aquí, de allá, con pinza de esta, de la otra. O sea, si vamos a hacer un estudio, lo hacemos protocolizado, bien hecho, y eso está estudiado. Hay que tomar al menos 6 biopsias. ¿Ok? Yo sé que a nadie aquí, por lo menos a mí, no me gusta tomar biopsia del esófago. Si puedo elegir, no tomo, ¿vale? Porque he hecho hematoma, he hecho dolores importantes. A todos nos va a pasar que vamos a hacer hematoma y nos va a sangrar mucho el esófago, que se llena de sangre, que hay que esperar, que el paciente empieza a botar sangre. Bueno, no es algo cómodo, en general, para mí no me gusta mucho, me gusta hacer más manometría, pero bueno, hay que hacerlo. Lo que más rinde son cuando van dirigidas a los hallazgos histológicos. ¿Okay? Entonces, si uno encuentra hallazgos histológicos típicos de esofagitis eosinofílica, tiene que ir a biopsiar allí. ¿Okay? Pero si no los encuentra, si estamos haciendo un estudio de una disfagia no obstructiva, hay que tomar 3 muestras de esófago inferior y 3 de superior, en frascos distintos. En mi hospital logré que nos aceptaran un cassette por el precio de un solo frasco, donde rotulamos superior, inferior. Entonces el paciente no se lleva una mayor carga de precio y el patólogo está más cómodo viendo de dónde son las biopsias. ¿Okay? Así que al menos 6 muestras. Y inicialmente, si tenemos un paciente que nos viene a nosotros, lo sospechamos, se impactó y va a la primera endoscopía y vamos a hacer la primera endoscopía nosotros, tomémosle muestras de duodeno, tomémosle muestras de estómago, porque podemos estar ante una enteritis eosinofílica.
Eso no lo vamos a ver hasta que no lo biopsiemos. Entonces, si empezamos con corticoides tópicos después, lo podemos perder. Desafortunadamente nos llegan muchos pacientes ya con el diagnóstico hecho y ya se inició tratamiento y tampoco vamos a mover el tratamiento si no tiene obviamente un cuadro con mayor compromiso gástrico e intestinal, no vamos a demorarlo para tomar biopsias. Pero si tienen la oportunidad, si lo están sospechando, 2 muestras de duodeno, 2 muestras de estómago en frascos distintos, al menos al inicio, si no está, no está, pero va a rendir mucho y nos puede cambiar la terapia. ¿Okay? Entonces, ya lo dijimos, solo para repetirlo. Cuando tenemos mayor o igual a 15 eosinófilos por campo mayor, tenemos el diagnóstico y hemos excluido las otras causas de eosinofilia esofágica. Esto es una foto donde aparecen los hallazgos más importantes, como estos islotes que pueden incluso simular una candidiasis esofágica. ¿Okay? Tenemos estos surcos con islotes, tenemos la traquealización, que es lo más obvio, pero eso nos está gritando que es una esofagitis eosinofílica. ¿Okay? Y finalmente tenemos estos surcos lineales, que en la práctica, cuando yo empecé a estudiar esto, dije, chuta, ¿cuántos se me habrán pasado? Porque muchas veces digo, bueno, esto es una candidiasis, mando el froti, a veces sale, a veces no sale, o veo estos surcos y digo, quizás no es nada, pero hoy en día estoy biopsiando más y, para que se hagan una idea, en este mes y medio que he logrado protocolizar las biopsias, ya llevamos cerca de la mitad de la incidencia de esofagitis eosinofílica que tuvimos todo el año pasado. ¿Okay? Entonces, buscando más, encontramos más. ¿Okay? Así que eso es muy importante. Respecto al tratamiento, podemos ver que, si me acompaña la diapositiva, que tenemos 2 clases de tratamiento. Hay tratamientos que cambian la historia natural, que hay que dar de forma crónica, que producen una inducción, así como también una remisión de la inflamación eosinofílica, que también llevan consigo una mejoría de síntomas, y dentro de estos fármacos tenemos los inhibidores de la bomba de protones, los IBP de aquí en adelante, y también los corticoides tópicos. Dentro de los corticoides tópicos, los que están estudiados son la fluticasona, que a mí me tocó ver el uso de ampollitas que eran para uso nasal, pero se las daban a tragar. Aquí en Chile, lamentablemente, no tenemos ese tipo, tenemos la fluticasona en puff, que muchas veces se da a tragar, y la budesonida, que en general en otras partes hay preparado en gel, pero actualmente tú puedes mandar a preparar a una farmacia de cadena, que lo podemos conversar al final de la presentación, gel, o saliva viscosa, o saliva artificial, con budesonida, y la verdad que tiene bastante buena adherencia, no es muy cara, y uno ve el cambio en la respuesta, ¿vale? Así que se puede mandar a preparar en gel. Actualmente, ya les mostraré también, hay una budesonida bucodispersable que se aprobó hace un par de semanas en Alemania. Ojalá que llegue acá, ¿vale? Que es mucho más cómodo, una cápsula dispersable que tiene estudio randomizado y todo, y recién fue aprobada por la Comisión Europea del Medicamento. Todavía no tiene aprobación de la FDA, pero ojalá que nos llegue. Y finalmente la dieta, que recordemos que esta es una alergia alimentaria. Si uno es estricto y es lógico, si tengo alergias alimentarias que me da una enfermedad, ¿por qué no hago dieta? El tema es que es difícil de llegar a los alimentos que nos dan la alergia. Por eso, en pediatría, cuando esto se empezó a describir en pacientes pediátricos muy graves, se usaba dieta elemental. O sea, aminoácidos, nada proteico, sin antígeno. Esto es una dieta líquida que no tiene sabor y es altamente costosa. Por ende, la adherencia es malísima. Pero la respuesta va sobre el 90%. Si no tengo alérgeno, responde el 90%. ¿Ok? Así que en la práctica en adultos esto es muy difícil. Si alguna vez les toca, yo nunca vi, ni he visto hasta ahora, pero si les toca un paciente demasiado grave, con esofagitis eosinofílica, desnutridísimo y todo, uno debería darle dieta elemental hasta que estuviera mejor, antes de hacer todas las demás pruebas, mientras le da terapia tópica, por ejemplo. ¿Ok? Y lo que sí en la clínica se hace, y es mucho más llevadero, es usar dietas de exclusión. ¿Ok? Hay dietas de exclusión de 8, 6, 4, 2, la que es más costo efectiva al parecer es la dieta de exclusión de 4 alimentos. Pero sí hay que tener en cuenta de que tenemos que excluir estos 4 alimentos, y después de la inclusión de cada uno de ellos tenemos que hacer un estudio histológico. En sistemas cerrados, como el sistema español en el que yo vi, daba lo mismo. Entonces la endoscopía le llegaba la carta a la casa y cada 6 semanas se hacía la endoscopía y no pasa nada. Pero aquí, en nuestro sistema, el sistema público, que a veces no hay la posibilidad de hacer la endoscopía como uno quiere, y en el sistema privado, que quizás los bolsillos no dan para eso, ni tampoco los ánimos de hacerse endoscopías cada cierto tiempo, y con no un 100%, sino las posibilidades van 50, 60, 80, a veces incluso en estos sistemas que son cerrados es bastante decepcionante estar en este tracking
de exclusión de 4 alimentos y llega al cuarto y no pasa nada. O sea, la verdad es que hay que estar absolutamente motivado. Hay grupos como el norteamericano, sobre todo el grupo de Dellon, que publica mucho, donde hacen mucho dietas de exclusión y ellos están convencidos de que es el tratamiento que tiene toda la lógica, pero no hay que olvidarse que bien hecha y en el tracking requiere esfuerzos tanto del paciente como de salud bastante importantes. Claro que una vez que encontramos el alimento, la enfermedad se acabó. ¿Okay? Y también tenemos otro tipo de tratamientos que no cambian la historia natural y que deberían hacerse de forma episódica. Y esto es la dilatación esofágica cuando hay estenosis. ¿Okay? Uno no puede usarlo como tratamiento único. Esto es solo para salvar la estenosis. Y también toca ver que hay pacientes que se están dilatando cada cierto tiempo sin terapia de mantención, sin terapia crónica. Eso en la práctica es un error conceptual. ¿Okay? Así que la dilatación es muy buena, pero solo como tratamiento puntual, manejando las estenosis. ¿Okay? En cuanto a los inhibidores de bomba de protón, podemos decir que tienen capacidad antiinflamatoria en la esofagitis eosinofílica. Y esto es un cambio de paradigma. O sea, yo es primera vez que leo que los IBP son antiinflamatorios. ¿Vale? Y aquí, con estudios moleculares, clínicos y de endoscopía, se ha visto que son antiinflamatorios. Y tiene una remisión histológica en cerca del 50% de los pacientes. O sea, con omeprazol 2 veces al día, 50% de los pacientes responden con remisión histológica. Eso es súper potente. ¿Okay? Inicialmente se da bidosis a MPM y cuando se sacan hay una recaída invariable entre los 3 y los 6 meses. ¿Okay? Hay una estrategia step down a monodosis que se ha visto que en pacientes que responden muy bien a doble dosis de inhibidor de bomba de protón, cuando bajo a 1, en general el 75% mantienen la remisión al año. Que esto es muy bueno, digamos. Así que esto todavía son evidencia empírica, observacional, y no hay consensos que lo avalen, pero ya se está generando cada día más evidencia. Y por el perfil de seguridad que tienen, lo barato que son, uno podría decir que podrían ser el tratamiento de elección. O sea, en la práctica, en mi algoritmo mental, cuando llega un paciente con esofagitis eosinofílica, por todo este perfil de que no hay absorción de corticoides, son baratos, disponibles, poco efecto adverso, yo empiezo con inhibidor de bomba de protones. Tengo una chance de 50% de respuesta. ¿Okay? A mí por lo menos me entusiasma mucho más si yo tuviera tomar un omeprazol al día que budesonida. ¿Okay? Respecto a los corticoides tópicos, como les decía, los disponibles hay gotas nasales que no están disponibles acá, pero sí en otros mercados. El aerosol a tragar, la preparación en gel, que se hace con estaria magistral, y ya hay una budesonida dispersable que se llama Yorvesa, que ya fue aprobada, que ya se comercializa en algunas áreas, pero todavía no una realidad en nuestro medio. Tienen una elevada eficacia, tanto en remisión histológica como en síntomas, y serían mejor las soluciones viscosas que el aerosol. ¿Por qué le puse esto de duda? Porque salió publicado en el Gastroenterology la semana pasada un trabajo en el cual la fluticasona en puff tragada les da los mismos resultados en un randomizado bien diseñado versus budesonida en gel. Hay como 3 o 4 estudios previos donde budesonida en gel sería mejor, tanto en histología, en síntomas, como cuando se daba el medio marcado y se buscaba con cintigrama, que estaba más tiempo en contacto con el esófago. Sin embargo, eso está en discusión. Siempre está el miedo de la candidiasis esofágica. Esto va de entre el 3 al 10%, pero no clínica, sino que cuando uno le va a hacer el seguimiento endoscópico. Entre el 3 y el 10% de pacientes con corticoides tópicos crónicos, uno se puede encontrar con candidiasis esofágica. ¿Okay? Esto es un gráfico que resume en los distintos estudios, los distintos RCT bien diseñados, cuál es la eficacia de los corticoides histológica, y se ve que en la gran mayoría está sobre el 60%, incluso en algunos más del 90%. Quiero mostrarles este artículo que también fue publicado recientemente, donde es la primera vez que se hace un seguimiento a tantos pacientes por tanto tiempo. Este es el grupo suizo de esofagitis eosinofílica, donde está metido el doctor Straumann, que fue de los primeros que describió esta enfermedad, en el cual se siguió a pacientes en promedio 5 años, pacientes adultos, y en ellos se vio que en los gráficos A y C, quizás no se ve muy bien acá, pero cuando uno divide a los pacientes con la dosis acumulada de corticoides tópicos, en este caso budesonida, se ve que a medida que aumenta esta dosis acumulada en el tiempo,
aumenta la tasa de remisión clínica. Y en los paneles B y D, cuando aumenta también la dosis acumulada de budesonida, aumenta la remisión histológica y total. ¿Okay? Es decir, entre más corticoides doy en el tiempo, mayor remisión histológica, mayor remisión clínica. Aquí, hoy en día, los consensos no se mojan en decir cuánto tiempo tengo que dejar en el fondo los corticoides. En los grupos terciarios, en los grupos que hacen investigación, es condición casi sine qua non que esto es de por vida. Así le hicieron los pacientes. Pero todavía no tienen evidencia dura para colocarlo en una guía de recomendación. ¿Okay? Pero en el centro donde yo estuve era así. Usted tiene una enfermedad crónica, va a tener terapia crónica. Y eso mismo le lleva a los pacientes a pensarse el hecho de hacer la dieta. ¿Okay? Y de hecho este gráfico es muy bonito, en el cual aquí vemos en los pacientes, en todos los pacientes, los que no usaron de forma crónica corticoides crónicos, tópicos crónicos, y los que sí usaron, donde la remisión clínica, la remisión endoscópica, histológica y la remisión completa era claramente mayor en los que se mantenían adherentes en el tiempo, con un promedio de seguimiento de 5 años. Esta es la primera serie que tiene un seguimiento largo con pacientes de forma crónica con esteroides. Respecto a la dieta, ¿por qué atractiva? Porque no tiene efecto adverso. La eficacia potencial es comparable o superior incluso a los fármacos, sobre todo en poblaciones pediátricas. Cuando se llega al alimento culpable, hay seguimiento hasta 3 años sin ningún eosinófilo, o sea, remisión completa. Es de menor costo y tenemos estos métodos, como yo les decía, la fórmula elemental, que tiene una alta eficacia, sin embargo la adherencia está dada por baja adherencia está dada principalmente porque es insípida y porque es líquida y es de alto costo. La eliminación con pruebas dirigidas de alergia tiene una eficacia del 30%. Y ojo con esto, porque me ha tocado ver hartos pacientes, sobre todo con algunos inmunólogos, que le hacen test cutáneo y dicen, no, usted es alérgico a todo esto. Esta es una alergia alimentaria no IgE mediada. ¿Okay? Así que los test de alergia cutáneos no sirven. De hecho, la guía es enfática en decir no lo use. ¿Okay? Y la eliminación empírica, que es lo que yo le decía que quizás es lo más costo efectivo y lo que más adherencia lleva, cuando empezamos con 4 alimentos, lleva a una eficacia de cerca del 50%. Todavía queda mucho paño que cortar aquí, pero tiene todo el sentido de fisiopatológico de si tenemos alérgenos alimentarios, tratar de identificarlo. Respecto a la dilatación endoscópica, el único tratamiento endoscópico disponible, recordemos que es puntual, que no es crónico, lleva una mejoría sintomática hasta el 95%, es mucho más agradecida la dilatación en esofagitis eosinofílica que en otra estenosis. ¿Okay? Y las complicaciones, contrariamente a lo que uno pensaría, son bastante infrecuentes. De hecho, en las series más grandes no hay mortalidad asociada. Y estas imágenes que son terribles, que yo creo que me infartaría ahí mismo, en el fondo no llevan a perforación ni a otros efectos adversos importantes. ¿Okay? Este es un algoritmo muy simple, que si tenemos un paciente con esofagitis eosinofílica confirmada, hay que considerar entre las 3 opciones que tenemos: tratamientos con IVP, esteroides dilutivos o la dieta de eliminación. Independiente de cuál usemos, tenemos que hacer un seguimiento histológico. Si no hacemos seguimiento histológico, esto no sirve. No sirven solo los síntomas. Si piensan que estoy perfecto con esto, eso no sirve. Tenemos que ver que hay una reducción significativa de los eosinófilos. Y dependiendo si el paciente, a pesar de que redujo los eosinófilos de forma importante, sigue con síntomas, hay que pensar y hay que buscar dirigidamente una estenosis, y si está presente, deberíamos echar mano a la dilatación. Si no nos va bien con los IVP, podemos cambiar a corticoides. Si no nos va bien con corticoides, podemos probar con IVP, y si no nos va bien con ninguno, probar la dieta en cualquiera de sus formas, y si con nada nos va bien, esto entra al track de la investigación. Hay una serie de otros fármacos, anticitoquina, antileuquina, que no toqué porque son evidencia muy primitiva, pero hay en curso, sobre todo contra interleuquina 15, 13 y 5. Entonces, si la diapositiva me acompaña, el seguimiento es clínico, tanto de los síntomas esofágicos como de la nutrición. No hay que olvidar que cuando hay pacientes que vienen mucho tiempo con conductas evitativas, muchos de ellos pueden tener una malnutrición no tan evidente en peso, en IMC, pero sí en micronutrientes, que hay que buscarlo de forma dirigida. Hay que hacer seguimiento histológico cada 6 o 12 semanas desde cualquier inicio o cambio terapéutico. Cuando yo inicio el tratamiento, tengo que hacer una endoscopía en la práctica a los 6 meses para ver que los eosinófilos hayan bajado.
como les repito, esto no se puede seguir con clínica, hay que seguirlo con histología. Esto requiere lamentablemente mucha endoscopía. Esto es independiente de la clínica y también una vez que logramos la remisión completa hay que seguir a los pacientes cada 6 meses o un año, depende de la respuesta. Y lamentablemente aún no hay métodos no invasivos validados, pero se está investigando activamente en tener marcadores periféricos que nos lleven a predecir respuesta a los tratamientos y así evitarnos al menos a la carga de endoscopía. También les quería mostrar esto porque también es un área gris que cuando uno se lee las guías queda ahí un poco tambaleando, porque distintos grupos le llaman remisión histológica a conteos diferentes de eosinófilos, y eso es como plop. Para algunos grupos, ya menos de 15 es remisión histológica, y para otro grupo, menos de 5. Donde yo me formé, menos de 5. Incluso la doctora era bien marcial y buscaba 0. ¿Ok? Pero cuando tú ves publicado, hay grupos que ya uno dice menos 12, menos 10. ¿De dónde salen esos números? No lo sé. Pero la mayoría de los RCT que están bien hechos en grupos de investigación y en grupos que se dedican a esto, buscan eosinófilos menos de 5. Idealmente 0. ¿Ok? Así que yo creo que en nuestro medio, sabiendo esto, ese debería ser nuestro target de buscar con los pacientes. Entonces, a modo de resumen, la esofagitis eosinofílica es una alergia alimentaria que tiene un espectro que va desde la niñez a la adultez. En los adultos los principales síntomas son la disfagia, el dolor torácico no coronario y la impactación alimentaria. No olvidar que viene dada por alérgenos alimentarios. Las principales estrategias son las dietas de eliminación, los corticoides tópicos, así como también los inhibidores de la bomba de protones, que nos van a llevar a evitar la remodelación en el tiempo, a evitar la fibrosis, los esófagos traquealizados, y esto va a mejorar tanto los síntomas como la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Okay? Esta es Olivia, y si me ve alguna vez en un video, le doy las disculpas por no hacerla dormir hoy día. Eso. Gracias, yo en primer lugar quiero agradecerte tu exposición y decir muy sinceramente que a mí me ha tocado escuchar muchas charlas de esofagitis eosinofílica, pero creo que la tuya ha sido extraordinariamente clara, ¿ya? Y con conceptos nuevos, ¿ya? Preguntarte, yo creo que una cosa fundamental lo que tú dijiste, que los pacientes hay que controlarlos endoscópicamente. Yo creo que eso es algo que uno antes no hacía. O sea, le dábamos tratamiento, como dices tu tratamiento era bien random, los enfermos lo tomaban al principio, después algunos los dejaban, no teníamos este concepto de un tratamiento como más crónico, ni menos que a los 3 meses o a los 6 meses dirigidamente hacer una endoscopía. Y estos criterios de los 5 eosinófilos como remisión, porque si tomamos varias biopsias, tiene que ser en todas las biopsias menos de 5, porque obviamente sabemos que para el diagnóstico es una mayor de 15, exacto. Para la remisión en todas menos de 5. Se toma el PIC. El PIC, ya. Sí, toma el PIC de eosinófilo en las dos áreas. Preguntas de acá de la gente, los becados, de... Un poco, pero yo solo porque quería felicitar en realidad, porque Hugo, realmente tu charla ha sido muy buena. Gracias. Y quedé muy bien, porque como decía la Claudia, son conocimientos nuevos, pero la forma de presentarla ha sido muy fácil de entender. Yo creo que para todos ha quedado claro y hemos visto algunos pacientes que hemos controlado. Nosotros tenemos muchos pacientes en realidad, yo creo que porque no hacemos mucho diagnóstico. Yo solo te quería preguntar, porque esa imagen que tú ves cuando ves como el esófago traqueado, pero resulta que tú entras, puedes verlo un segundo y después ya no lo ves nunca más. Entonces, ¿ese paciente lo biopsia o no lo biopsia? Porque lo viste a la entrada, porque habitualmente puede pasar que en un minuto dado tú veas el esófago así, pero después te devuelves cuando vuelves y el esófago no tiene nada. Si el paciente no tiene antecedente ni síntoma, ¿qué piensas de esa imagen que tú pusiste ahí, que era la primera de abajo? Pienso que lo voy a contestar desde dos perspectivas. De la perspectiva de la esofagitis eosinofílica, si el paciente no tiene disfagia, no tiene impactación, no tiene dolor torácico no coronario, se está haciendo la endoscopía por otra cosa y esto fue un hallazgo incidental y transitorio, yo no lo haría porque no se nota que rinde. Y de la perspectiva de que yo sigo mucho al doctor Gawali de motilidad esofágica, él tiene una línea de investigación muy linda de la contracción longitudinal de las fibras longitudinales esofágicas que él cree que son culpables de algunos síntomas, en el fondo, que no encontramos habitualmente, y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con una reacción de que no hay contracción circular, hay contracción solo longitudinal y hay una especie de que se arruga el esófago, y eso, él tiene una línea de investigación muy linda, sobre todo en dolor torácico no coronario, que para él está convencido de que es la contracción de las fibras longitudinales lo que lleva a esto, y yo creo que estamos viendo ese fenómeno endoscópico transitorio. ¿Cuántas veces clínicamente en este poli de pacientes con esofagitis eosinofílica
te tocó ver pacientes que fuera, digamos, de la clínica tuvieran eosinofilia periférica. Muchas, pocas, te lo pregunto. Sí, la verdad ninguna. Muy recientemente me ha tocado ver a una paciente mayor, mujer, que se sale un poco del perfil, con disfagia, como disfagia y dolor torácico, como pasa en este país, tiene varias endoscopías, en ninguna le tomaron biopsia. Terminó primero una manometría convencional que no mostró nada, finalmente hicimos una manometría de alta resolución que mostró alguna cosa borderline jackhammer, entonces probamos algunas terapias para que aliviara el dolor y ahora en los nuevos exámenes salió eosinofilia. Dije, bueno, rebiopsiemos, pero también como mensaje, si alguien, lo que tú dijiste muy claramente, que aquí hay hartos becados en esta sala, si alguien tiene disfagia, ¿no?, obstructiva, en la primera endoscopía tomarle biopsias, porque si no, cuando ya el paciente se impactó, el diagnóstico está bastante más fácil de hacer, pero en estos pacientes, pero no te ha tocado frecuentemente. No me tocó ver, pero los datos objetivos en seguimiento dicen que el 50% de los pacientes tienen eosinofilia absoluta mayor de 500. Ya. O sea, sería la mitad. Y por otra parte, pero esto en población pediátrica, hay algunos grupos que siguen respuesta con niveles totales de IgE y con eosinófilos con buenos resultados, pero son experiencias de centros aislados. O sea, no una práctica que uno debería seguir clínicamente. Posiblemente algo hay ahí, pero no hay una práctica clínica. Si nos vamos solo a los datos reportados, cerca del 50% de los pacientes deberían tener cierto grado de eosinofilia en algún punto del diagnóstico. Así que la verdad es como una moneda en aire, no le quita ni le pone. Si es muy alta la eosinofilia, uno debería pensar en estos síndromes hipereosinofílicos, si es demasiado alta, pero si es borderline, la verdad es que no era poca, sí, uno podría pensar en un síndrome hipereosinofílico. Sí, bueno, felicitaciones, a mí me queda súper clarita tu presentación, aparte que yo no sé nada de clínica, pero bueno. Pero a mí me aparecieron varias inquietudes. La primera, dos preguntas. El componente neuroinmune, es decir, acá como que no vi un comentario de tu presentación respecto a cuál sería el rol del sistema nervioso en este tipo de activación inmunológica que está ocurriendo en el sector y si existe algún tipo de tratamiento que aborde eso, es decir, no sé, el uso de neuromoduladores o algo. Esa es una pregunta. Y la otra, debido a que lo planteaste muy bien, es decir, que hay reticencia en la toma de biopsia, ¿cierto? Que hay como un temor y ahora como que claramente lo explicaste que hay consecuencias del sangrado, como por ejemplo estás diciendo. Claro, eso motiva a tratar de establecer lo más pronto posible algún tipo de marcación o de búsqueda de marcadores periféricos, ¿cierto? Y dentro de eso, algún comentario que tú puedas hacer respecto a la identificación de poblaciones específicas de linfocitos B, por ejemplo, activados, que sean específicos para un tipo de alergeno. ¿Hay algo estudiado? Sí, hay mucho estudiado, Yo la verdad es que no me metí tanto en eso porque me gusta más la clínica, entonces me voy más a la clínica, pero sí hay mucho reportado. Respecto a la neuromodulación, no vi ningún trabajo. Me bajé todos los journals de alergia y la mayoría me leí los abstracts, me leí enteros los que me parecieron interesantes, pero ninguno del sistema neuroinmune. Sí hay mucho de fenotipificación celular, mucho, de RNA, de clonalidad, y sí se sabe que hay subpoblaciones de TH2 que tienen sobreexpresado un receptor de ácidos grasos de cadena corta, el FF3. Y eso en algunos grupos creen que será como el marcador del futuro. Están investigando eso en grupos de adultos. Eso es lo más sustancial que hay. Hay estudios de clonalidad, hay estudios de una serie de cosas y se sabe que son los TH2 principalmente los que están activados y que activan estas citoquinas. También se saben los efectores como la endotoxina 3, y también hay una serie de downregulation de proteínas de los desmosomas y proteínas también que tienen que ver con la barrera epitelial. También hay estudios de permeabilidad, también hay estudios muy interesantes de generar modelos de epitelio y su mucosa de esofagitis eosinofílica para el laboratorio aislado, para hacer estudios de concepto, en el fondo, de citoquina y todo, pero son cosas que están en pañales todavía. Nada muy definitivo. Oye, en relación con esa misma pregunta, señalan muy bien que no hay mucho estudio, por lo menos mucha información sobre el mecanismo neuroinmune, ¿no? En relación con eso quería preguntar, entonces llegué un poco tarde a tu exposición, así que a lo mejor lo mencionar. Parece ser un paso importante en la patogenia, es una alteración del epitelio, una alteración de la permeabilidad del epitelio. Sí. Sí, está medido que hay una pérdida importante de la barrera funcional epitelial,
que esto es como el huevo y la gallina, ¿ok? No se sabe si es primero, si va progresando con la enfermedad, eso no se sabe exactamente con claridad, pero sí se sabe que hay, como digo, down regulation de algunas proteínas de dermosoma, de la filagrina también, que tiene que ver con citoesqueleto, con estructura y una serie de otras proteínas en estos pacientes, y eso aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces se cree que sería un círculo vicioso, que esto en algún punto empezaría cada vez a ser más importante y permearía más antígenos, más respuesta y así sucesivamente. También con el reflujo gastroesofágico. Hay algunos grupos que postulan, pero no está probado, postulan que el reflujo crónico llevaría a un aumento de permeabilidad, esto a exposición temprana de antígenos y esto a toda esta reacción inflamatoria eosinofílica, pero eso no está probado, sí, no está confirmado. En relación con eso, recuerdo que hace bastante tiempo, sí, estos enfermos con la llamada pirosis funcional demostraron un aumento de la permeabilidad del epitelio, me parece, con mayor permeabilidad y por lo tanto una fácil conexión y prolongación de las terminales nerviosas aferentes dentro del epitelio pluriestratificado. No sé si es un enfermo cuyo único síntoma era la pirosis. Bueno, y en relación con eso, yo te quería felicitar primero también, es que tú tienes... Yo creo que tú tienes una tremenda responsabilidad en este tema, oye, porque yo estoy absolutamente seguro, después de oírte, que nosotros tenemos un sesgo muy negativo respecto al estudio de la real incidencia de este trastorno, porque lo que tú mostraste, el espectro clínico de la manifestación es muy variado, ¿no? Mucho la manera de presentarse. Y la reticencia a tomar endoscopía en nuestro medio, yo creo que sigue siendo muy alta. Uno a menudo ve esto, hay que decir, los enfermos con dolor torácico, se pueden hacer 20 endoscopías y jamás a nadie se le ocurre tomar una biopsia. Sí, de hecho, la auxiliar de endoscopía ya me dicen, ya, doctor, como llegó el doctor, porque, claro, le pido, por ejemplo, en mi centro, pequeños truquitos, en el fondo, no sé si por la marca de biopsias, pero las biopsias normales me producen mucho desgarro esofágico. Entonces cuando ya voy en la cuarta, tengo todo rojo, y el paciente se puede poner incómodo, a veces con dolor. Entonces conversé con la patóloga y la biopsia pediátrica le entrega una muestra suficiente. De hecho, los pediatras no les va nunca mal con la biopsia. Entonces de ahí en adelante empecé a tomar las muestras con las pediátricas. Me sangra mucho menos, la patóloga está feliz y tiene tejido suficiente y yo estoy más tranquilo también. Por ejemplo. Pero te repito, yo creo que tiene una gran tarea, oye, por delante, porque... No, sí, convencer a los colegas de esto, o sea, que toda disfagia que llegue, que claro, le hago la endoscopía, no tiene un tumor, ni tiene, obviamente, el esófago dilatado, que una calasia que va a manometría, por ejemplo, que igual serviría hacer las biopsias, pero no sine qua non, sobre todo paciente joven, la mayoría de los colegas mira para el lado, mira para arriba, o me dice, ¿será necesario? Ser un poco reticente, sobre todo también, de que sabemos que la mayoría va a salir normal. Vamos a encontrar más, pero la mayoría va a salir normal. ¿Sí? Antes de la próxima pregunta, si quienes nos están viendo por streaming, hay un WhatsApp puesto en la pantalla. Si quieren hacer sus preguntas a través de WhatsApp para que los que están viéndonos de afuera lo puedan también, se puedan estar en contacto con nosotros. Francisco. Justamente en relación a las biopsias, ¿algún tip respecto a qué pared biopsiar, ya que son 3 muestras y no 4 como quizás algunos teníamos pensado? Segundo, si tiene algún beneficio biopsiar esófago medio. Y tercero, la profundidad, que bueno, lo respondiste un poco con la biopsia pediátrica, que no necesita ser necesariamente una biopsia tan profunda. No, esto es epitelial. O sea, el tip que yo voy a hacer y el que hago es que pongo la biopsia, en general hago como un triángulo en el esófago. La verdad es que no tiene mucho de pared. Primero trato de hacer, si tengo NBI, si tengo FICE, trato de hacer eso primero para encontrar lugares sospechosos. Y si encuentro un lugar sospechoso, que puede ser tan simple como pérdida del patrón vascular o surcos longitudinales, voy dirigidamente a eso. Y si el esófago está absolutamente normal, con FICE, con NBI o con lo que tenga a mano, incluso ácido acético sirve, para resaltar los cambios mucosos, tomo 3 biopsias de esófago distal y 3 de proximal y los mando en un cassette. Al lado izquierdo proximal, al lado derecho distal. Y lo que hago, abro la biopsia, dejo que el esófago haga peristalsis, que se arrugue un poco, o sea, se coapte el lumen y ahí tomo la biopsia. Porque
cuando vaya a pasar susto, es cuando tienes el esófago totalmente abierto y tomas una muestra que es como papel crepé, que se llama. Que tú tomas así y desgarras y haces un desgarro. Tomas poco epitelio y desgarras mucho. Cuando dejas que el esófago coapte un poco y cuando están los pliegues más gorditos, ahí tomas una biopsia epitelial. Eso, por lo menos así, no he pasado susto hasta ahora. Ya. Está bien. Una pregunta práctica. De hecho, primero felicitaciones por la presentación, muy claro, y varias dudas que tenía revisando el tema se respondieron con la presentación, pero aprovecho ese comentario que hiciste sobre comentarnos al final en la budesonía en gel. ¿Cómo? Sí, hay una farmacia de cadena que tú pides budesonía 1 gramo para preparar en tanto ml, 3 a 5, depende, en general en adultos 5, en saliva artificial. Le colocas así. En saliva artificial, sí. Una cadena que empieza con S y termina con CO, ¿vale? Por lo menos así a nosotros no funciona. Entonces te pasan los sachets. ¿Ah? Es 1 gramo de budesonía cada 12 horas al inicio, como inducción. 5 ml tiene que venir, te ponen 1 gramo en 5 ml. En 5 ml de saliva artificial, sí. Y lo hacen como... Un miligramo, sí, de budesonía en saliva artificial. Perdón, sí, 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 1 miligramo. En 5 ml de saliva artificial. Sí. En sachet, lo manda como en... Sí, 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 sí. A eso pregunto. Sí, sí. Por lo menos así, sí, sí, así me ha resultado hasta ahora, pero esto es lo mismo que con el PEG. Todavía tengo sorpresas de gente que le dan el PEG en bolsitas, a otros le dan el PEG y no le dan la medida, entonces quizás que le van a salir con ustedes, pero... Claro, claro. Sí. ¿Y la dosis de fluticasona? Los puffs son dos puffs en adultos, sí, sí, 2 puffs en adultos cada 12 al inicio, tragar. Un tip también, que no aparece en la guía ni nada, es que por lo menos lo que hacían allá, es que no había que comer, al menos durante 1 hora después, esto en ayuno, y después de tomar en el fondo el medicamento, que allá usaban flixonase, que era fluticasona en el líquido, que se acostaran media hora. Entonces eso aumentaba en el fondo la cantidad de tiempo que el corticoide quedaba en contacto con el esófago. Eso es como otro tip que se le da a los pacientes. Buenas noches. Hola. Una duda en cuanto a la terapia. Usted habló de que los IVP presentaban una remisión hasta en un 50% de los casos. ¿Esa remisión se ve también cuando existe traquealización del esófago? Sí. Ya. Sí, ¿O eso existe también... algún estado en el cual yo diría aquí no IVP, A ver, prefiero corticoides? cuando el fenotipo es estenosante, ¿okay? Ahí en general parten la mayoría de los grupos con corticoides. Cuando el fenotipo es estenosante, o sea, estamos hablando, tú metes el endoscopio y está todo estenosado, ¿ok? Antes incluso de hacer la dilatación depende de los síntomas. Si paciente, porque eso era impresionante, a veces llegaban pacientes que estaban perfectos, no, un poquito de síntomas, no sé qué, me hicieron la endoscopía, apenas pasó el tubo y tenía muy pocos síntomas. Y ese paciente, en general igual empezaban con IVP. ¿Okay? Pero si era más sintomático o la traquealización o la estenosis era muy evidente, en general inician con corticoides. Pero el hallazgo histológico per se no predice que no haya respuesta a la IVP. Sí, uno le da más susto, en el fondo, que haya más impactación o otra cosa, entonces quiere desinflamar luego y ahí usaban corticoides tópicos. No, o sea, no vi usarlo al menos. No lo vi usar. O sea, a ver, como estaba en un centro de investigación, allá a todos iban de manometría y pH al inicio, al diagnóstico. Si tenía reflujo por pH, le daban igual IVP. O sea, le daban IVP solo. Pero si no resultaba que le bajaban los eosinófilos a menos de 5, le agregaban ozonía, pero usaban IVP. O sea, porque, como dijimos, el reflujo puede correr en paralelo o se puede imbricar. Entonces, alguien puede tener perfectamente una esofagitis eosinofílica o un reflujo. ¿Vale? Te voy a preguntar, porque la gran mayoría de los pacientes que me ha tocado ver con esofagitis eosinofílica, que también es un centro de por allá arriba y no tanto por el que trabajo abajo, son pacientes que llegan en los turnos impactados. Entonces llegan con impactación alimentaria y tú le empiezas a preguntar y la historia de impactación ha sido múltiples veces que no has sabido lo que les ha pasado. En esos casos, bueno, uno toma la biopsia, a veces el diagnóstico es como muy evidente. ¿Partes primero con IVP o uno le deja el tiro esteroides? Yo nunca me he atrevido, le he dejado más bien esteroides porque ya el paciente llegó impactado, súper inflamado y me da como un poco susto solo dejarle inhibidores. No o sea, sé, uno no peca, en darle ni uno ni el otro, solo que en el contexto del paciente, si ese paciente tiene un fenotipo ya estenosante, se impactó y todo,
yo no le veo mal en dejarle corticoide. No estamos haciendo ningún mal. Esto es algo nuevo de los IVP. Y sobre todo en el paciente que fue un incidente, no ha tenido impactación, no está estenosado, podemos probar. Tenemos una chance de 50% con usar cualquier IVP de forma crónica e incluso monoterapia a largo plazo. Hay paño que cortar. Quizá responde, quizá no, pero me parece a mí que por el perfil de costo-beneficio, pero claro, alguien que llega impactado, muy inflamado, tiene un fenotipo que está más avanzado, la terapia estándar sigue siendo los corticoides tópicos, no pecamos de nada. Bueno, me sumo a las felicitaciones, Hugo, muchas gracias por tu charla. Y te quería preguntar tu experiencia allá respecto a la dilatación endoscópica, porque personalmente para mí ha sido un tema, no voy a decir controversial, pero sí con algunas diferencias, en el sentido de si tú, como hemos hablado ampliamente, muchas veces estos pacientes llegan impactados. Tú le haces la endoscopía, encuentras una estenosis. Le das la chance al tratamiento, lo dilatas de entrada. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, en el fondo, de hacer una dilatación inmediatamente? Si eso tiene mayor riesgo, si aún está sin tratamiento, o hacerla combinado, en el fondo, partir unas semanas de tratamiento quizás y después dilatar. ¿Cuál fue tu experiencia respecto a eso? En la guía no se manifiestan respecto al mejor tiempo de dilatación. Lo que yo voy a hacer es que en general tratan de desinflamarlo un poco antes, a no ser que estuviera tan estenosado que no se podía ir a la casa, en el fondo, y comer, ¿vale? Pero en general había la tendencia de desinflamar un poco y dilatar. Ahora, cabe decir que en la unidad que yo estuve, los endoscopistas corrían por otro lado. O sea, un gastroenterólogo que se dedicaba a la endoscopía no veía nunca más pacientes. Entonces ellos mandaban al paciente, pero no lo veían. Pedían miles de biopsias, pedían dilatar, pero no veían los clínicos al paciente. Se dedicaban a la clínica y otros a la endoscopía. Entonces, están un poco separados. Y de hecho fue un triunfo de esa doctora que se hacía el poli, de que le tomaran las biopsias por protocolo y todo. Y tenía súper bien montado todo. Tenía una tesista que iba a hinchar al endoscopista que tomaran las biopsias y con protocolo y todo. Porque la única forma era esa. Porque si les decía a los endoscopistas que había que tomar, nadie tomaba. Entonces tenía ahí a la chiquilla, oye doctor, tiene que tomarle. Y el paciente también, oye, me dijeron que tenían que tomarme. Entonces eso es lo que vi yo, pero generalmente le dan un chance de desinflamación primero antes de hacer la dilatación. Que los números que hay en los metaanálisis son bastante bonitos, pero lo que uno ve en la práctica también ve cosas feas de repente con la dilatación. En mi centro yo no hago dilatación, lo hace un cirujano que es el que hace los POEM, que yo se los mando a él porque tiene experiencia en esófago, y lo que está más descrito es dilatación neumática, en esofagitis eosinofílica, más que el Savary. Y aquí lo que vemos en la práctica, lo que yo veo es que los cirujanos son más amigos del Savary que del balón, pero lo que yo he visto es que les va mejor con el balón en este tipo de fisiopatología. Allá no usaban Savary porque se les desgarraban más. Entonces yo le pido al menos de que en estos pacientes usemos balón. Bueno, estamos en la hora. Yo quiero nuevamente agradecerle al doctor Monroy, agradecer a todos los que asistieron, los que estuvieron por streaming, y los dejamos invitados para la próxima reunión, que va a ser en 2 meses. Vamos a avisar con anticipación, también con la idea de discutir temas prevalentes y ojalá mezclados también con un caso clínico aquí que los becados nos puedan ayudar a presentar de los distintos centros. Muchas gracias a todos. Gracias.